Buenos días chicos, vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy, que es el sistema de digestión. Bueno, ¿qué es la digestión? Pues es el proceso por el medio del cual los organismos asimilan el material nutritivo, ¿sí? De ahí, del material nutritivo, van a agarrar o asimilar cada célula los nutrientes que necesitan, ¿sí? Es decir, de nuestro alimento, el organismo va a agarrar los nutrientes que requiere. Y hay diferentes modelos de digestión de diferentes organismos. Por ejemplo, tenemos el modelo de digestión de la esponja. ¿Qué pasa con la esponja? Pues la esponja filtra el agua a través de unos canales que absorben el alimento y el oxígeno. Las esponjas no tienen estómago, por lo que tienen unas células especializadas para la alimentación. Estas se llaman caunocitos y arqueocitos, ¿sí? Los caunocitos son los que se encargan de atrapar el alimento y los arqueocitos se encargan de fagocitarlo, es decir, de irlo degradando. Los caunocitos también tienen otro nombre y son llamadas células poro. Si se fijan en la imagen, tenemos de un lado los caunocitos y en otro lado se mencionan como células poro. Estas se encuentran localizadas por todo el cuerpo de la esponja. ¿Cómo funciona su modelo de digestión? Pues una vez que el agua entra por las células poro, se conduce a las células collar. Si se fijan, ahí tenemos lo que son también las células collar, hasta llegar a la cavidad central y después es expulsada. El oráculo es el orificio por donde ellas expulsan los desechos que ya no necesitan, ¿sí? Si podemos ver en la imagen, pues tenemos que las células collar son las que se encargan de Las células poro, son las que se encargan de absorber los nutrientes y llegan a las células collar, que es donde se produce ya la digestión. Y una vez realizada o completada la digestión, son expulsadas por el ósculo, que es el orificio. Si se fijan, ahí podemos observar las flechitas en los dibujos. Ahora vamos a ver el modelo de digestión de la hidra. Bueno, ¿qué es la hidra? La hidra es un animal de agua dulce que mide aproximadamente de 1 a 20 milímetros. Si se fijan, es como un cilindro y en un extremo tiene unos tentáculos. Tiene de 1 a 12 tentáculos. Por medio de esos tentáculos envía una sustancia que va a paralizar a su presa. De ahí es introducida. Una vez que está paralizada, la introduce por la abertura que tiene en el extremo para realizar la digestión. La digestión se lleva a cabo en la cavidad gastrointestinal. Los desechos son expulsados por el mismo orificio que entra. Si se fijan en la imagen, no tiene otro orificio. Ahí nos dice que entra el alimento, nos marca la flechita, entra el alimento hacia la cavidad gastrovascular y vuelve a salir el desecho por el mismo orificio, ¿sí? No tiene boca, por lo tanto, por el mismo orificio entra y sale. Tampoco tiene ano. El modelo de digestión de la lombriz. Si se fijan, ya es un modelo un poquito más sofisticado. La lombriz ya tiene boca, tiene faringe, tiene esófago, buche, molleja, intestino e incluso ano. Aquí el alimento pues entra por la boca, es conducido por la faringe, el esófago y al llegar al buche, pasa de la faringe al esófago por medio de movimientos musculares. Después al llegar al buche, ahí es donde se va a almacenar el alimento. Una vez en el buche pasa a la molleja. En la molleja, ¿qué pasa? Ahí se va a triturar el alimento. Se empiezan a triturar o pulverizar
y después llega al intestino donde se van a absorber los nutrientes, ¿sí? En el intestino ya va a absorber los nutrientes que necesita, y al terminar pues en el intestino se terminan de degradar o desintegrar las moléculas de alimento y los desechos pues son eliminados por el ano. Bueno, ahora vamos a pasar al modelo de digestión del humano o del hombre. Si se fijan, tenemos la boca, el esófago, el hígado, páncreas, vesícula, intestino delgado, estómago, intestino grueso o colon, recto y ano. Bueno, la digestión inicia con la introducción del alimento a la boca, ¿sí? Es donde empezamos a masticar con nuestros dientes y donde la saliva empieza a mezclarse con el alimento masticado. La saliva va a secretar enzimas. Una de las enzimas que secreta la saliva es la amilasa y la otra es la maltasa. Estas son las que se encargan de ir degradando un poquito más el alimento. Aquí la masa que se va a formar al mezclar el alimento masticado con las enzimas de la saliva se va a llamar bolo alimenticio. Es una pequeña masa, y esa pequeña masa llamada bolo alimenticio va a pasar por el esófago, por la faringe, el esófago. Por la faringe llega al esófago. Ahí en el esófago, pues por medio de movimientos peristálticos, se envía ese bolo hacia el estómago, ¿sí? Una vez que está en el estómago, pues este bolo alimenticio va a seguir teniendo movimientos peristálticos para mezclarse con los jugos gástricos que están dentro del estómago, al igual que con el ácido clorhídrico y el moco. Los jugos gástricos también contienen enzimas. Una de ellas es la pepsina, que se encarga de digerir proteínas, y la otra es la lipasa, que como su nombre lo dice, pues se encarga de degradar grasas, aceites y lípidos, ¿sí? Esta mezcla se va a hacer un poco más líquida, va a ser semisólida y va a llamarse quimo, ¿sí? Una vez en el estómago formado nuestro quimo, ¿qué va a pasar? Va a pasar al intestino delgado. Aquí en el intestino delgado, con movimientos peristálticos, va a iniciar lo que es la absorción de los nutrientes, ¿sí? El intestino delgado forma lo que es el quilo, ¿sí? En el intestino delgado se va a formar el quilo, y va a pasar hacia el intestino grueso. Ya en el intestino grueso pues se va a absorber el agua que haya quedado en el quilo, y se va a hacer se van a formar las heces fecales, ¿sí? Una vez que están formadas las heces fecales, pues se van hacia el recto, donde van a ser almacenadas para ser posteriormente eliminadas por el ano, ¿sí? Si podemos ver, pues ahí está todo el modelo digestivo de nosotros los humanos, donde inicia por la boca, el tubo digestivo, y termina en el ano. El intestino delgado pues es el más largo de todos los conductos. Ahora vemos que las plantas también tienen su digestión. Unas son autótrofas, que tienen una digestión intracelular. Las plantas autótrofas son las que producen su propio alimento. ¿Cómo lo producen en sus propios nutrientes? Pues por medio de la fotosíntesis, en donde absorben la luz solar, el dióxido de carbono, y también absorben agua, pero ellas desprenden oxígeno y un poco de dióxido de carbono. Y las otras plantas serían las plantas carnívoras, que ellas van a obtener el nitrógeno que necesitan para nutrirse de los insectos que ellas de las cuales se alimentan. ¿Qué pasa? Pues ellas tienen el líquido pegajoso que hace que se atrapen los insectos,
En ese líquido pegajoso pues tienen enzimas que se van a encargar de ir degradando los insectos para poder absorber sus nutrientes. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el transporte y a los mecanismos de transporte. Bueno, tenemos dos sistemas o dos tipos de mecanismo de transporte. Uno es el sistema circulatorio cerrado y el otro es el sistema circulatorio abierto. Bueno, el sistema circulatorio cerrado, no transporta oxígeno. La sangre va a fluir por los vasos sanguíneos y tiene corazón. En cambio, el sistema circulatorio cerrado transporta oxígeno, fluye la sangre por vasos sanguíneos y tiene corazón. Me equivoqué, perdón. El sistema circulatorio abierto no transporta oxígeno, va a bañar directamente las células y transporta alimentos de desecho. Hay diferentes organismos, como vimos anteriormente, y su sistema circulatorio también va a cambiar, al igual que el sistema digestivo que fue cambiando. Por ejemplo, tenemos las esponjas que ya vimos anteriormente, ellas tienen pues sus células collar. Estas son las que hacen que el agua vaya circulando y esa agua tiene el alimento que ellas necesitan, además de oxígeno. Al salir pues sale agua y dióxido de carbono. La hidra pues su digestión la tiene en el ectodermo, que es la capa exterior, ahí es donde dirige sus alimentos. En el saltamontes pues vemos que tiene un sistema circulatorio abierto, es decir, que él no transporta oxígeno, pero sí transporta alimentos y desechos. En cambio, la lombriz de tierra pues tiene un sistema circulatorio cerrado, ella sí transporta oxígeno. Podemos ver ahí en la imagen una lombriz de tierra. Tiene vasos sanguíneos, corazones y sus capilares. Bueno, el sistema o transporte del hombre es un sistema circulatorio cerrado, es decir, nosotros sí transportamos oxígeno, porque pues es de lo que respiramos. Nuestra sangre fluye por los vasos sanguíneos y tenemos corazón, ¿sí? Entonces vemos que ¿cuál es la función del sistema circulatorio? Pues transportar oxígeno, también transportar oxígeno por nuestro cuerpo o llevar el oxígeno a todas las células, eliminar el dióxido de carbono y también regular nuestra temperatura. Tenemos que el sistema circulatorio del hombre está compuesto por lo que es sangre, corazón y vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son arterias, venas y capilares. Tenemos la sangre. Bueno, ¿qué es la sangre? Todos hemos visto la sangre alguna vez salir de nuestro cuerpo, de alguna parte. Pero la sangre, ¿qué es en sí? Pues es un tejido líquido. La cantidad de sangre que tiene un organismo oscila entre 5 y 6 litros. Su consistencia pues es viscosa, tiene un color rojo vivo al circular por las arterias y un color rojo oscuro cuando pasa por las venas. Tiene un sabor ligeramente salado por la cantidad de sodio que contiene y su olor pues es muy característico al hierro. Tenemos que los elementos nutritivos o los elementos de la sangre son los eritrocitos, leucocitos, plaquetas y plasma, ¿sí? Son los principales componentes de la sangre. Bueno, ¿qué es un eritrocito? Podemos verlo en la imagen como glóbulo rojo, ¿sí? Los eritrocitos son los glóbulos rojos. ¿Qué hacen ellos? Ellos son los que transportan el oxígeno. Contienen una proteína llamada hemoglobina, que es la que también le da su color. Y tenemos los leucocitos. ¿Qué son los leucocitos? Pues son los glóbulos blancos
que se encargan de combatir las enfermedades, ¿sí? Estos son los glóbulos blancos que se encargan de las defensas de nuestro cuerpo, y estas se producen en la médula ósea. Después tenemos lo que son las plaquetas. Estas pues son las que se encargan de la coagulación de la sangre. Si se llega a cortar algunos de nuestros vasos sanguíneos, ¿qué hacen? Se van a unir ellas, llegan a donde está la herida y se van a unir para formar una barrera, lo que impide que nos desangremos, ¿sí? Va a formar pequeños coágulos para tapar esa salida o esa lesión. Y luego tenemos el plasma, que es un líquido pues amarillento, tiene aproximadamente el 50% de la sangre y transporta lo que es aminoácidos o vitaminas, lípidos, también glucosa y dióxido de carbono y desechos. Bueno, ahora el corazón. ¿Qué es el corazón? Bueno, pues el corazón es una bomba que va a impulsar la sangre hacia todo nuestro cuerpo. Pero, ¿cómo funciona o qué pasa en nuestro sistema circulatorio? El corazón al latir o en cada latido bombea una cantidad de sangre hacia la vena aorta, ¿sí? Y de ahí, de esa vena aorta, sale hacia todo el cuerpo. ¿Cómo? Pues por medio de los vasos sanguíneos, que son las arterias, las venas y los capilares. La sangre oxigenada, la que tiene ya el oxígeno, se transporta desde el corazón por las arterias hacia todo el cuerpo. Y las venas son las encargadas de que regrese esa sangre desoxigenada al corazón. Las venas pues son mucho más delgadas que las arterias. Las arterias son más gruesas porque hay más presión sanguínea al bombear el corazón. La sangre, para impulsarla hacia todo el cuerpo, pues requiere que sean un poco más flexibles y resistan esa presión. Pero al regresar al corazón por medio de las venas, la presión va a disminuir. ¿Cómo disminuye? Pues al pasar por los capilares, ¿sí? Al cambiarse de arteria a vena, la presión disminuye. Las venas que son más grandes tienen válvulas. Eso es lo que permite que la sangre fluya de regreso. El corazón pues hace dos tipos de bombeo o bombea dos veces a diferentes lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, bombea la sangre oxigenada al cuerpo, ¿sí? Está nuestra sangre oxigenada y la bombea hacia todo el cuerpo. Y esto por el lado derecho del corazón, ¿sí? Del lado derecho va a bombear la sangre hacia todo el cuerpo. Y también bombea la sangre desoxigenada al mismo tiempo hacia los pulmones por el lado derecho del corazón. ¿Sí? Por el lado derecho va a bombear la sangre hacia los pulmones, la sangre desoxigenada. Bueno, aquí tenemos el corazón y algunas de sus partes, todas sus venas, aurículas, ¿sí? Podemos observarlo. Tenemos en esta imagen del lado derecho, pues todos los capilares, arterias y venas que tiene nuestro cuerpo. Tenemos que existen diferentes tipos de circulaciones, ¿sí? Tenemos lo que es la circulación pulmonar, sistemática y portal. En las imágenes podemos ir observando cada una de los tipos de circulación. Por ejemplo, la pulmonar, que es la primera imagen, donde dice arterias pulmonares. ¿Qué pasa en ese tipo de circulación? Es la que envía del corazón a los pulmones y de nuevo de regreso, de los pulmones hacia el corazón, ¿sí? Es cuando fluye nuestra sangre a los pulmones y cuando regresa. Va a fluir la sangre desoxigenada a nuestros pulmones y regresa oxigenada.
al corazón. La sistemática es donde está todo el cuerpo humano, es decir, es el tipo de circulación que va a enviar la sangre del corazón hacia todo nuestro cuerpo. Y esta es impulsada por el lado izquierdo del corazón. Y por último tenemos el tipo de circulación portal. Aquí pues las venas van a, si se fijan, tenemos vellosidades intestinales. Aquí las venas van a agarrar de las vellosidades intestinales todo nuestro material digerido y lo van a enviar al hígado. Si se fijan, ahí tenemos el hígado, ¿sí? Esos serían los 3 tipos de circulaciones que existen. Y claro, las plantas también tienen pues sus mecanismos de transporte. Ellas tienen tejidos vasculares y tienen un sistema de transporte que llena todas sus necesidades. ¿Cuáles son los tejidos vasculares de las plantas? Pues tenemos el xilema, floema, cambium, médula y corteza, estomas, duramen y radios vasculares, ¿sí? Las plantas tienen una absorción pasiva. ¿Cómo es esa absorción pasiva? Dice que el movimiento del agua hacia los pelos radicales de la raíz es por donde ellas realizan esta absorción. Sí, las plantas, pues como sabemos, conducen el agua, conducen minerales a través de sus tejidos vasculares. Bueno, chicos, los tejidos vasculares es la actividad que van a realizar. Van a buscar cuáles son los tejidos vasculares de las plantas y cuál es la función de cada uno de esos tejidos vasculares que les acabo de mencionar. Esa es una parte de su actividad número 6. Gracias.